Comenzamos entonces la grabación de la presentación en nuestra clase síncrona de la unidad 3, la persona a la luz del Evangelio. Comparto con vosotros la pantalla. Tenemos esta unidad aquí desarrollada. En principio esta clase síncrona de presentación la dejaríamos grabada después, editaría el vídeo de la presentación de la unidad. Tenéis el tema desarrollado, el tema completamente desarrollado en la paginación como PDF. Tenéis también acceso al vídeo explicativo, quizá un poco extenso porque en vez de dividirlo en dos, lo he vinculado, entonces aparece la explicación de los 5 puntos y dura aproximadamente 1 hora. No es lo ideal, en cualquier caso tenéis la explicación que remite directamente al PDF, que es el documento base que tenemos que tener siempre presente. Repito que los contenidos evaluables de cara al examen final serán solamente los referidos al contenido teórico de los temas, por lo tanto, a estos documentos que os subo en cada unidad. Tenéis también el PDF de la presentación que he utilizado en la explicación del vídeo, también a vuestra disposición y que fundamentalmente se refiere a las tesis que he ido desarrollando a lo largo de la explicación y que tenéis ahí enumeradas. Después, como actividades de evaluación, como siempre tenéis el autocuestionario, importante de cara al examen, como os vengo diciendo. La fecha de entrega, en principio, salvo justificación, es el 8 de noviembre, tenéis tiempo suficiente. La tarea 3, que es homogénea en este tipo de actividades, referida al catecismo, en este caso la moralidad de las pasiones o sentimientos. El foro 3, que es una opinión personal sobre la visión cristiana de la persona, en la que os planteo esta pregunta que aparece ahí reflejada. Es la opinión personal con unas preguntas que os pueden servir de guía. ¿Cuál es la visión cristiana? ¿Cuáles son los elementos principales que vosotros destacáis? Aparece en la explicación también del tema. ¿Cuál es la aportación principal que ha realizado el cristianismo en la comprensión de la persona? Importante. ¿Qué elementos de esta visión consideras personalmente más problemáticos hoy para ser aceptados y qué aspectos valoras más? Es subir la contribución, la reflexión personal en esa extensión como indicación y después si tenéis tiempo, pues que haya un poco de interacción, responder a alguno de los compañeros. En cualquier caso, eso sería el foro. Y por último, la última actividad en esta unidad tercera es el control del seminario dedicado al compendio de la doctrina social de la Iglesia, que en esta ocasión se refiere al trabajo. Le vamos a dedicar 2 controles, lo vemos aquí. Fundamentalmente tenéis ya el enlazo, el trabajo humano, sería la parte primera, con las ideas, las preguntas que sirven de guía al cuestionario para que las contestéis directamente. Y por último, queda este último apartado que no es evaluable y por lo tanto tiene carácter voluntario, si os sirve como herramienta para la síntesis de la unidad, compartir esas 5 ideas principales que extraemos cada uno de nosotros de la explicación del bloque. Esa sería entonces la presentación de esta unidad. No voy a hacer el contenido teórico, dado que lo tenéis ya recogido en este vídeo explicativo. Y también anunciar que la próxima semana, al caer el día 1, miércoles, señalado para nuestra clase síncrona de síntesis, cae en día festivo, al ser la festividad de Todos los Santos, suprimiríamos esa clase. Por lo tanto, esta unidad tendría solamente esta clase síncrona. Yo pasaría ya la voz a los compañeros que estén presentes por si quieren ya formular alguna pregunta, duda o sugerencia. Tenéis vosotros la palabra, cuando queráis. Bueno, yo diría, pues sobre todo pensando en las tareas que había para esta semana, Sí. que me gusta mucho esta parte como más, que se refiere más a la vida cotidiana de la doctrina social,
Ujú, Y me ha gustado bastante esta que se refiere como más ideas de temas políticos y tal, y ujú, me han sorprendido algunos puntos de vista, ujú, a lo mejor porque uno va con prejuicios y de repente se da cuenta de que la postura de la Iglesia es otra. ujú. Pues te agradezco mucho esa impresión que tú tienes. De hecho, la doctrina social de la Iglesia es casi algo, digamos, desconocido, ¿no? Para muchos de nosotros, incluso los que nos llamamos creyentes. Le voy a dedicar la unidad 6. La unidad 6 que os presento ahí de modo adelantado tiene justamente una presentación ya más sistemática de lo que es la visión cristiana de la sociedad y la doctrina social de la Iglesia. Entonces, esa unidad 6 trata de recoger también todo lo que hemos visto en los controles, pero de una forma más sistemática. Y los próximos controles que vamos a tener serían, le vamos a dedicar dos al trabajo y otros dos, los dos últimos, las unidades 5 y 6, a la comunidad política, que me parece que esos dos elementos, el trabajo, en definitiva la economía, y la comunidad política, pues me parecen interesantes para la reflexión. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo, Víctor, que ese gran desconocimiento que tenemos de la doctrina social de la Iglesia, no solamente en ese compendio, sino también en todos los documentos emanados del magisterio de la Iglesia, especialmente las encíclicas sociales son bien importantes, con documentos magisteriales muy fecundos y profundos a la vez en la explicación y que en alguna medida han sido pioneros en la reflexión teórica sobre elementos estructurales de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Muy bien, pues te lo agradezco, Víctor, y me alegro que os ayude, ¿no? ¿Alguna pregunta más que me queráis formular o duda? Lorena, sí. La verdad es que no es tanto pregunta, va un poco, la verdad, en Ujú, la línea de lo que comenta Víctor. Me pasó exactamente lo mismo. Y de hecho, ujú, llevándolo un poco al terreno personal, es cierto que yo estudié en un colegio católico que tenía, bueno, ujú, digamos, una visión un poco más inmovilista, ¿no? Por así decirlo. Sí que en algunos aspectos me parecía un poco radical y, sin embargo, mi parroquia de toda la vida es lo que en Vigo, que es donde está, se conoce como la parroquia comunista de Vigo, porque, bueno, tiene una oficina de derechos sociales, trabaja desde hace muchísimo tiempo mano a mano, pues eso, con colectivos sociales, está en una parroquia, la verdad, bastante deprimida y tiene, pues eso, una función muy importante a nivel social en la comunidad. Y claro, yo ujú, toda la vida pensé que eso era pues como una visión, que esa parroquia era muy particular por el tipo de gente que trabajaba allí, y efectivamente, pues eso, como a Víctor me sorprendió un montón encontrar en los materiales pues una visión que realmente sí se acerca tanto a esta visión que a mí me parecía que era pues casi como muy particular o casi anecdótica, ¿no? Y ver que está ya en los escritos, digamos, pues ya digo, me llamó la atención para bien también. ujú. Realmente la Iglesia siempre ha sido pionera en muchos de los campos sociales que nosotros tenemos, en la juventud, en los programas educativos de los colegios religiosos, que han sido a veces pioneros en la pedagogía y que siguen siendo en algunos momentos. Hay unas obras que son, llamamos, bajo el principio de la subsidiariedad, que de alguna forma han sido encarnadas en la iglesia, pero que después pasan a la sociedad, como también es la atención hospitalaria, en fin, a los enfermos, a los más necesitados. Ahí siempre luchamos en el interior de la iglesia con dos dinámicas, que es contemplación y acción, y ambas tienen que darse a la vez. A veces nos escoramos más en una parte o en otra, y creo que eso no hace beneficio a lo que es la misión de la iglesia, que también es desconocida, por desgracia. En nuestros medios de comunicación salen las facetas más oscuras, cuando dentro de lo que es la sociedad civil, la Iglesia ha desempeñado siempre un papel predominante. Quizás estamos en un momento un poco más decadente o con menos pujanza, pero en cualquier caso, la Iglesia militante que llamamos sigue al pie del cañón, entregando muchas vidas al servicio de los demás. Hemos celebrado hace poco la Jornada Mundial del Domo, pues pensad lo que ha sido España en la cantidad de misioneros y misioneras que han entregado su vida en los rincones más recónditos de nuestro planeta por el bien de los demás, ¿no? Siempre hay el peligro también de reducir a veces el Evangelio a esa faceta más social, y eso es un peligro cuando es reduccionismo, ¿no? En el sentido de considerar la Iglesia que su función más relevante es convertirse casi en una ONG, pero
es verdad que la misión de la Iglesia no solamente es social, sino evangelizadora. Entonces, en esa dinámica, en esa tensión entre la misión y la evangelización y la ayuda social que pueda contribuir, ¿no? Pues estamos ahí. Pero agradezco mucho. Sí, Víctor, por favor. Yo tenía una pregunta para usted y otra para Lorena, porque escuchándola Sí. hablar, mi familia también es de Vigo y no sé si se Ujú, refiere a la de Cristo de la Victoria o no sé cuál, pero sí es verdad que en Vigo yo he visto que hay parroquias, sobre todo en barrios más deprimidos, que tienen muchísima vida, ujú, porque hay curas que son bastante militantes, creo que es algo bastante común en Galicia. ujú, Y luego yo estaba pensando sobre todo con pues todo el tema de las órdenes hospitalarias, que por ejemplo aquí en Madrid hay muchos hospitales que llevan las órdenes hospitalarias. ujú, ¿Cómo compaginan, por ejemplo, personas que tienen vocación de ser monja o de ser monje? ¿Cómo se ujú, compagina como esa vida de retiro con una vida tan activa como es ser médico o enfermero? ujú. Sí. Lorena, si quieres primero contestar a la pregunta por localizar esa parroquia, a ver si tenéis suerte y Pues conocéis. efectivamente sí, es el Cristo de la Victoria, que es efectivamente es Ujú, clásica. Es verdad que hay alguna más, sobre todo, como bien dice Víctor, en determinados barrios, ¿no? Pues en Teis, en el Calvario, que esas son zonas más deprimidas y sí que es verdad que en ese sentido la acción de estas parroquias es más notable. Pero sí, el Cristo de la Victoria yo creo que es la que, porque de hecho incluso eh, la propia construcción, o sea, la propia parroquia, la iglesia, el edificio en sí mismo es totalmente distinto a todos los demás y digamos que ya transmite como esa especie de sobriedad de alguna forma ya desde la parte de fuera, que es casi puro ujú, cemento. Sí, es ujú, que la tengo en la cabeza como si fuera una pirámide de hormigón grande. Efectivamente, sí, sí, con un tejado rojo, es súper sencilla, el Cristo que hay en el interior es de madera y es como muy minimalista. Yo recuerdo cuando hicimos la primera comunión, pues claro, mis amigas era lo típico que pasa a esas edades, ¿no? Cuando somos niñas, de comprar el vestido y toda esa ilusión, y yo súper contenta, es eso, en el Cristo de la Victoria, la primera comunión se hace con túnica y la propia parroquia es la que da las ujú, túnicas, de tal forma que, claro, como niña está genial porque por debajo yo llevaba pantalones, iba con unos zapatones súper cómodos, pude ujú. jugar todo lo que quise y es eso, es esa idea también de que fuésemos todas y todos iguales, que no hubiese tampoco diferencias en ese sentido. Es muy peculiar. Sí, en realidad el Concilio Vaticano II, en esa apertura, ayornamiento que solemos denominar, la apertura de la Iglesia al mundo contemporáneo, que en realidad la Iglesia ha estado presente, ¿no? Desde la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, etcétera, pues o Labor in Exercens, todas las encíclicas han hablado de ese mundo social, de esa necesidad de estar con los más últimos, según la visión evangélica también de Jesús, ¿no? Ha habido un gran florecimiento, hubo, de iglesias en los barrios más obreros y por lo tanto más en la línea que llamamos de la encarnación, del compromiso cristiano, que bueno, fueron incluso lugares donde en el momento de la transición política y previos a la transición aglutinaron fuerzas políticas progresistas, por así llamar, si es que el nombre es adecuado, y fueron lugares también de diálogo y de foros entre socialismo y cristianismo. Eso, por desgracia, ha sido abandonado y hoy en día, digamos, las iglesias permanecen como reductos, a veces de atención social, lo más digna que pueden, pero sí que es verdad que hubo un gran empuje en favor de la clase más necesitada, los obreros, y con incluso una incidencia en la misma estructura de los barrios, con una gran política de asociacionismo entre los mismos fieles y la comunidad social, política, las comunidades de barrio, para reformar incluso los modos, las viviendas, las calles, la cometida de aguas y demás. Eso en todas las ciudades se dieron. Hoy en día siguen existiendo ese tipo de parroquias, quizá más reducidas, e incluso con menos asistencia. En Madrid también hay casos emblemáticos que siguen ofreciendo ese modelo que llamamos de caridad, ¿no? La pregunta del compañero pues iba en esta dirección, cómo compaginar ambos estilos. Parten del modelo evangélico que aparece en la parábola de las dos hermanas entre la contemplación
la Virgen, digamos, la María la más contemplativa o la hermana que es más activa. Entre acción y contemplación, siempre ese modelo ha estado en el seno de las órdenes religiosas no contemplativas, ¿no? Es decir, no dedicadas a la oración únicamente, sino a la misión y a las distintas misiones. Y eso, bueno, pues está en el ADN de la vida religiosa, ¿no? Que están llamados a ofrecer los distintos carismas y anticipar lo que llamaríamos la comunidad creyente, la vida definitiva en Cristo, ¿no? Entonces, los carismas cristianos tienen fundamentalmente esa misión, cada uno en su especialidad, de presentar la vida renovada, ¿no? La vida renovada en Cristo. Manuel, sí. Sí, Manuel. Manuel, tienes la mano levantada, ¿querías intervenir? Sí, Sí, adelante. ¿se me escucha? Sí, sí, perfectamente ahora. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. sobre lo que ha comentado el compañero sobre las órdenes hospitalarias, ¿no? Y cómo combinan esa vida, esa contemplación en la acción. Bueno, yo he tenido la dicha de poder conocer, por ejemplo, a los padres a los padres Camilos, ¿no? De la Orden de San Camilo Lelis, que se encargan de los enfermos, ¿no? Y bueno, lo que te dirán ellos es que en el enfermo ven a Cristo sufriente, ¿no? Entonces, pues bueno, es una forma de llevar esa vocación en ese punto concreto que es el tema de la vida hospitalaria, ¿no? Y bueno, creo que es una forma válida y muy digna, ¿no? de llevar la vocación religiosa. Y luego a Lorena, tengo una curiosidad, ¿no? Cuando ha comentado lo de esta parroquia obrera y reivindicativa en Vigo, eh, me gustaría saber si cuántas vocaciones religiosas o al sacerdocio han surgido de esa parroquia, ¿no? Como dato, ¿no? Porque, bueno, es un tema que me interesa. Gracias. Sí. No sé si Lorena puedes a lo mejor tener alguna información, ¿no, Víctor? Sí. Sí, que yo sepa, una, tengo un caso localizado. Pero lo que sí es verdad es que más allá de, pues eso, de cuántas, digamos, carreras o vidas dedicadas hasta ese punto hayan surgido, que ya digo, yo recuerdo pues un chico de los que hicieron conmigo precisamente la comunión en su momento, que estábamos juntos en catequesis y tal, y a día de hoy es uno de los párrocos. Pero sobre todo yo creo que su gran ventaja es que fue capaz, o sigue siendo al menos capaz de aglutinar, digamos, pues como un montón de sensibilidades y de acercar a la iglesia y de hacer que, digamos, que participen en el día a día de la parroquia gente muy diversa y que se dedica a la vez, pues digamos, a aspectos como muy distintos, ¿no? No sé, la cantidad, yo recuerdo cuando era pequeñita, la cantidad de catequistas que formaban parte de la parroquia era increíble. Yo recuerdo, pues eso, amigas en su momento que tenían por cada grupo un catequista y nosotros a lo mejor teníamos hasta 2 y 3. Cuando llegaban los veranos, los campamentos de la parroquia estaban siempre llenos, cubríamos siempre todas las plazas y de hecho a veces tenían incluso que sacar como varias convocatorias, porque es verdad que sí, tenía pues eso, un poder de convocatoria muy alto, porque además incluso yo recuerdo, ya digo, planteado como niña, cuando te estás preparando. Yo recuerdo que había compañeras que me contaban un poco lo que eran sus catequesis de los domingos y eran sesiones, pues digamos, como un poquito más teóricas, se les hacían algo más densas, como menos apetecibles. Yo en su momento, cuando yo iba a catequesis, pensaba que en realidad nosotros lo que hacíamos un poco era como algo un poco banal, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, veía que nos lo pasábamos bien, que teníamos muchos juegos y demás, y no fue hasta que con el paso de los años me fui dando cuenta de la profundidad que había en realidad en todo aquello que nos contaban, aunque nos lo contaran, digamos, pues de una forma un poco más lúdica. Es eso, la labor que hacen desde la Oficina de Derechos Sociales, bueno, que hacían porque cerró hace poquito, a la hora de dinamizar el barrio, era tremenda. Ya digo, no sé cómo contribuían de alguna forma a la cohesión social en el barrio de Colla, ya digo, más allá de las vocaciones que despertaran en unos grupos o en otros, a mí siempre me pareció increíble, ya digo, por mi experiencia es el único caso así que conozco. No sé si con eso respondo más o menos a la pregunta de Manuel, pero bueno, ya digo, mi experiencia va por ahí. Sí, Víctor, por favor.
No, que me ha gustado mucho la respuesta que me ha dado Manuel a lo de las órdenes hospitalarias, que no lo había pensado así. Y antes, cuando estábamos hablando de la parroquia, luego la he buscado en internet y tal, y me he acordado de que hace ya un tiempo, pues leí un artículo muy interesante sobre cómo, justo como esta nueva doctrina social de la Iglesia que ha salido del concilio y tal, cambió la arquitectura de las iglesias, que a lo mejor es un tema que se aleja un poco más de la filosofía, pero es interesante. Y, y yo creo que todos tenemos en mente como esa parroquia más setentera, que en realidad tiene una arquitectura muy distinta de las iglesias tradicionales y que me parece, pues sobre todo, pues leyendo un poco como esto que hemos leído ya de la doctrina y tal, que me parece que esa actualización que se dio en muchos ámbitos y no sé, me parecía algo interesante. Te agradezco, Víctor. ¿Me permites, Manuel, intervenir solamente para hacer alguna matización y te dejo luego la palabra? En la Iglesia efectivamente existen los grupos y la asociación, digamos, eclesial de Cáritas, entre otras, Manos Unidas, etcétera, pero Cáritas tiene una especial relevancia por todos los informes y la aportación que hace digamos, a la atención de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En cada parroquia habitualmente funciona un grupo de Cáritas conectado donde hacen una labor no solamente, digamos, caritativa en el sentido más propio de la palabra, sino también reivindicativa e informativa, ¿no? De cambiar o de intento de cambiar las estructuras al modo evangélico, y eso es un gran intento, y los informes son muy bien recibidos, los informes que dan sobre la pobreza, etcétera, ¿no? En cuanto a la arquitectura, pues digamos que tenemos que tener ahí y que iba en la dirección en la que yo antes quería referirme. Primero, el asunto no es en absoluto baladí y cualquier cosa del humano no nos es ajeno. Naturalmente, el arte como representación, la liturgia, es uno de los elementos más significativos de la aportación de la Iglesia en el ámbito cultural, ¿no? Es verdad que existe un arte moderno religioso reivindicado, pero también es verdad que ha habido una crítica a algunos elementos que han variado el orden, digamos, de los edificios religiosos. Tenéis un libro de Joseph Ratzinger muy interesante, El espíritu de la liturgia, donde, bueno, pues hace una revisión a los elementos que se introdujeron a partir del Vaticano II también, en la reforma litúrgica y también en cuanto a los edificios. Pensad que los edificios tenían una orientación muy precisa. Eso se ha perdido quizá como elemento característico de nuestras sociedades, ¿no? Pero los edificios religiosos estaban muy bien pensados, concitaban toda una empresa humana, duraban años en su realización y cada elemento era referido al símbolo, al significado, al sentido que la liturgia tiene. Nuestra liturgia en ese libro, por ejemplo, aparece claramente una crítica en el sentido de que es verdad que el paso a la lengua vernácula, el no utilizar el latín como el lenguaje, digamos, propio de la Iglesia, el introducir en la liturgia algunos elementos más propios del lugar, eso que llamamos la culturización o la cultura, sí, bueno, una forma de insertarse en la cultura propia, tuvo también consecuencias en el sentido de que el misterio, es decir, estos elementos centrales del silencio, de lo que es el espacio celebrativo, lo sagrado, como que dieron paso a un elemento un poco más, menos sacrificial y más en el sentido del banquete, de la asamblea que dialoga, y perder un poco de vista esa orientación de todos, porque el sacerdote no daba la espalda al pueblo como habitualmente se suele referir, sino que todo el mundo, también el sacerdote, estaba orientado en esa acción litúrgica hacia el misterio, hacia el Cristo, ¿no? Entonces, eso realmente en nuestras celebraciones también se perdió, se banalizó en algunos momentos. Hoy en día yo creo que esa polémica va pasando, pero tenemos que concitar los dos elementos, que son los dos elementos al fin y al cabo de lo que es la religión y la cruz. El elemento vertical que nos religa al misterio y sin el cual no tiene sentido la fe, y el elemento más horizontal
de expansión de esa fe, de ese cristianismo en el ámbito social, ¿no? Entonces, sin caer en el reduccionismo, si somos capaces de conjuntar esos dos elementos, yo creo que seremos fecundos en la pregunta que indicaba Manuel, ¿no? De decir, hasta qué modo una cierta pastoral o un estilo pastoral ha sido fecundo. Es verdad que no nos toca a nosotros medir, ¿no? El Evangelio nos indica que lo nuestro es sembrar y que otro trata de recoger. Y en ese sentido, pues la labor que nosotros hacemos para la sociedad también seguramente tendrá su fruto, ¿no? Pero no nos corresponde, como yo digo. Damos la palabra, si te parece, Víctor, a Manuel primero, que la había señalado, y después te cedo a ti la palabra, Víctor. Manuel. Sí, yo absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho usted, ¿no? Sobre el tema de cómo, de lo que ha pasado con la liturgia y con la liturgia at orientem y con todo eso, no, nada más que decir. Yo, siguiendo un poco la intervención de Víctor con el tema de la arquitectura y demás, y luego la de Lorena sobre lo de la parroquia obrera, etcétera, me permito, porque me parece pertinente, hacer una sugerencia de una película, porque que creo que es muy ilustrativa sobre una época y sobre la problemática que generó y que se puede ver desde un punto de vista muy sencillo y cómico, que se llama Se armó el Belén, ¿no? Se armó el Belén. Y si usted lo ve no pertinente, dígamelo, ¿no? Pero a mí me parece que es una película en la que se ve pues como una iglesia pues se adapta a otra forma de hacer, ¿no? O una forma diferente. Y creo que es una película de fácil acceso, se encuentra online porque es antigua, y ahí se ve pues este cambio de arquitectura, este cambio de hacer las cosas, y creo que tanto a Lorena como a Víctor pues les podrían dar claves, ¿no? Sobre lo que hemos intentado. Gracias. Sí, sí. Conocemos la película y nos ha gustado mucho, sí. Damos la palabra a Víctor, y he visto que también hay una intervención escrita muy amablemente de José María Ruiz, que paso a leer primero. He oído decir a expertos en historia del arte, católicos y no católicos, que el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia Católica en España ha sufrido 3 grandes expolios: la invasión napoleónica, la Guerra de la Independencia, la Segunda República, Frente Popular y Guerra Civil, y ciertas interpretaciones y recepciones del Concilio Vaticano II. Sí, en gran medida, digamos, ese proceso de secularización que arranca en la modernidad, pues se ha hecho presente de alguna forma, y eso tiene, digamos, sus elementos positivos y negativos. Rubén, yo creo que... No, Víctor, perdón, era la persona que había levantado la mano. Sí, pues lo de la película de Manuel la veré seguro. Y es que yo justo estaba pensando, cuando ha hecho usted su intervención, estaba pensando en una serie, o sea, hoy no estoy como muy elevado, pero hay una serie que es de Paolo Sorrentino, que es un director italiano, que está en HBO, que se llama The John Pope. Y básicamente la premisa es que se muere el Papa y los cardenales eligen a un cardenal que es muy joven, que es obispo de Nueva York, y que piensan que va a traer como unos aires así como nuevos a la iglesia. Y luego resulta que él es muy conservador, casi ultramontano. Y él promueve un tipo de iglesia, su tesis, es que la iglesia, con todo el ecumenismo y con todas las acciones sociales, se ha granjeado muchas simpatías y muchas amistades, pero que ya no tiene vocaciones, ha perdido como ese punto de liturgia y misterio, que es lo que atraía de verdad a creyentes acérrimos y a creyentes que de verdad participaban de la vida eclesial. Y entonces él, bueno, luego hay una evolución del personaje, pero él al principio hay un concilio con los cardenales y les pone como el símil de una puerta, y les dice que la iglesia tiene que ser una puerta pequeña, donde tiene que ser complicado entrar, porque al final el mensaje de la iglesia no es fácil ni es asequible, y hay que estar verdaderamente comprometido. Y entonces es como una contraposición, como a esta visión de la iglesia más actual, una más antigua, que exige mucho más del creyente de lo que se exige ahora, que a lo mejor genera menos seguimiento, pero que los fieles que consigue son pocos, pero son realmente fieles. Y era como lo que Paulo Sorrentino piensa que debería hacer la iglesia ahora que hay una crisis. Quedarán pocos, pero quedarán de verdad. Y luego ha puesto José María lo de los expolios, y la verdad que uno no tiene más que ir a ver una iglesia rural para ver cómo la mesa del altar, que antes estaba pegado al retablo, la cortaron y la han puesto en el medio.
Sí, realmente si vas a otros países ha habido un poco más de respeto en ese sentido. Por ejemplo, en Alemania, con la incorporación de algunos elementos más modernos, más actualizados, pero sin hacer una invasión que realmente ha sido un expolio, efectivamente, en las iglesias, ¿no? Entonces, se ha pasado de esa concepción sacrificial, donde el altar, ¿no? Miraba a Cristo y al misterio, a una concepción más del, en vez del sacrificio, el banquete, que obedece también a una teología. O sea, no olvidemos que la representación artística y litúrgica obedece también a una fe. Nosotros tenemos el adagio latino, les credendi, les orandi. Entonces, en el sentido de que a veces las mismas doctrinas también tienen su representación, ¿no? ¿Qué decir de la música, por ejemplo? Los órganos que estaban presentes en nuestra iglesia, que han quedado prácticamente, han desaparecido, y tantas otras cosas, o el elemento musical, la capilla, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, de la que soy capellán, tenía un coro propio con representaciones musicales, con una música ad hoc presentada. Eso realmente hemos perdido un patrimonio evidente y es signo también de nuestros tiempos. Si haces el favor, pones el título de la serie por si quiere alguien, digamos, acceder a ella, si eres tan amable. Y os agradezco mucho este tipo de comentarios, ¿no? Porque en definitiva ponen en claro la preocupación que vosotros tenéis sobre estos temas y me llenan de satisfacción. Pues te agradezco. Vemos ahí ya la serie que aparece en HBO y la que había sugerido Manuel García Montes sobre Se armó el Belén. Muy bien. Os dejo la palabra, por favor, no quiero yo acaparar el diálogo. El año de la película de Se armó el Belén, pues yo creo que es la, si no me equivoco, es la de Paco Martínez Soria, ¿no? Es ya muy antigua, pero con mucha actualidad, sí. En torno, supongo que a los años 60 o 70, ¿no? Supongo que es esa época, 60 o 70, ¿no? No recuerdo muy bien, sí. Muy interesante, sí. ¿Alguna pregunta más que queráis indicar? Ujú. Bien, pues entonces, si os parece, interrumpimos aquí la grabación ya